Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar justamente sobre los cambios en la técnica psicoanalítica actual. Todo esto viene porque, buscando nuevas lecturas, a completar algunas cosas para unos cursos que están próximos a salir y que ahorita les contaré, me encontraba en un libro nuevo pero viejo, ¿no? Es decir, tiene 10 años en realidad este libro y tiene más o menos unos 7 que lo leí. Y que justamente es de Norberto Bleichmar y Celia Lieberman. Se titula Sobre el psicoanálisis contemporáneo. Y vamos a estar hablando un poquito de la idea que nos comparte tanto Lieberman como Bleichmar sobre la cuestión de los cambios en la técnica psicoanalítica actual. Entonces, esto girará alrededor de por lo menos 4 temas. Son 4 temas que al menos yo logré identificar en uno de los capítulos en que vamos a hablar hoy. Uno es la interpretación justamente, luego la transferencia, luego también la asociación libre y la idea del análisis de los sueños. ¿Cómo han sido los cambios sobre estos tópicos o no? ¿Qué cosas se han conservado? ¿Qué cosas parte del psicoanálisis ha rechazado? Y digo parte porque justamente, y de hecho en el libro, mencionan que no se tomarán en cuenta los postulados lacanianos ni post-lacanianos. Entonces, bueno, es una parte del psicoanálisis que ya iremos hablando al respecto. Les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal pueden suscribirse, darle a la campanita para no perderse ninguno de los videos. También, como les iba diciendo, tenemos nuevas actividades en Campus Psicoanalítico que pueden acceder ustedes. La primera es justamente de la palabra al significante, un curso de 3 clases en donde estaremos viendo cómo pasar de la cuestión de un lenguaje coloquial a un lenguaje psicoanalítico, cómo hacer entrar al paciente en análisis y cómo establecer la demanda, por ejemplo. Entonces, vamos en 3 clases a hablar alrededor de eso y para complementar, sin embargo, lo pueden tomar uno y el otro no, o pueden tomar los dos juntos como para complementar esta idea, una actividad que es justo un taller de interpretación. Vamos a revisar el qué, el cómo y el cuándo interpretar, qué es la interpretación desde un sentido lacaniano y cómo es que se lleva a cabo. Lo vamos a ir haciendo con ejemplos y viñetas clínicas y pequeñas viñetas clínicas, y además va a haber un caso central el cual vamos a ir analizando y en donde vamos a ir haciendo como ciertos ejercicios. Así que si alguno de los dos te interesa o los dos te interesan, escríbenos por Instagram o por Facebook y ahí te damos más información y podrás inscribirte a estas actividades. Ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, les comentaba que todo esto venía de un libro que había leído hace tiempo. No recordaba algunas cosas, recordaba que no me había encantado tanto, pero últimamente estoy retomando textos que ya había leído y es grato hacerlo ya que regresas a leer esos libros desde otra perspectiva, ¿no? Como les iba diciendo, más o menos hace 7 años leí este libro de Bleichmar y Lieberman, en donde mencionan, pues justamente hablan del psicoanálisis contemporáneo, pero no toman en cuenta todos los o gran parte de los otros psicoanálisis, en este caso, lo lacaniano o lo post-lacaniano. Es algo que pues, me hizo falta a mí en lo personal, pero bueno, está bien. El chiste es poder compartir un poco más de todo este campo psicoanalítico que hay, ¿no? Empecemos entonces con algo que nos va diciendo y que tiene que ver justo con el primer punto que vamos a tocar hoy y tiene que ver con la idea de la interpretación, ¿no? Sobre la interpretación vamos a decir básicamente 3 cosas, ¿no? La idea de interpretaciones complejas, la cual vamos a abarcar y me gustaría darle un video completo a la idea de las interpretaciones completas, que básicamente solo voy a decir hoy que tiene que ver como con un montón de maneras de interpretar un mismo hecho. Digamos que hay un sueño y lo que se busca con la interpretación completa es justamente darle como diferentes interpretaciones desde diferentes marcos teóricos. A mí me suena un poco loco como para a ver cuál le cae, ¿no? Entonces, hablaremos después en un próximo video alrededor de eso. Pero bueno, por un lado, contemplan demasiado
algunos de los psicoanálisis, las interpretaciones completas, ¿no? Por otro lado, también hablan de las interpretaciones no genéticas. Y vamos a ver a qué se refiere con eso. En la página 70 hace pues básicamente una crítica a Klein y a su manera de interpretar. Klein suele ser bastante criticada por algunos psicoanalistas contemporáneos en cuanto a la modalidad técnica de interpretación que ella usó hasta los años 60. Entonces, bueno, recuerdan que Klein hacía unas interpretaciones bastante que hoy en día se verían bastante raras, ¿no? Como esta idea de el pene de tu padre, esto es el pene de tu padre, o tú quieres tener relaciones sexuales con tu padre, ¿no? Ese tipo de interpretaciones que podrían llamarse genéticas. Y vamos a ver un poco más adelante qué dice, ¿no? Menciona esta idea de las interpretaciones. No. Pensamos que no es adecuado realizar interpretaciones genéticas como algunas de los que los analistas kleinianos podían formular en los 50 y 60. Ya no se interpreta así en ningún lugar del mundo. Sería hablar de postulados teóricos, no de descripciones de las fantasías inconscientes del paciente en el vínculo transferencial contra transferencial. Además, implicaría hacer afirmaciones que ni el paciente ni nosotros podemos confirmar. Eso me parece algo muy atinado en el sentido siguiente, como aludiendo a esta última parte, ¿no? ¿Cómo podríamos confirmar o dar razón de una interpretación de este estilo, ¿no? De este estilo genético? La idea es que tú lo que quieres es tener relaciones sexuales con tu padre en realidad, ¿no? No habría forma de comprobar dicha interpretación, ni por el analista, ni por el paciente. Entonces, para mí, uno de los puntos importantes y con el cual al menos yo estaría de acuerdo sería ese, ¿no? No sé, me gustaría también escucharlos a ustedes, escucharles en la caja de comentarios si alguien conocen a alguien que haga este tipo de interpretaciones aún, ¿no? Creo que justamente es bastante atinado lo que dice Bleichmar y Lieberman sobre que en la actualidad nadie, o en dado caso, muy pocas personas hacen este tipo de interpretaciones, ¿no? Como dicho juguete o dicha cosa que estás haciendo tiene relación con el pene de tu padre o con la vagina de tu madre o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Y bueno, continúa un poco con la idea de la interpretación en donde menciona: la experiencia profesional y de vida de los terapeutas les permite acumular el conocimiento clínico necesario para conocer, leyendo entre líneas, lo que el paciente imagina o percibe que puede estar sucediendo dentro de ellos. Aquí es algo bastante importante que me gustaría discutir con ustedes. Por un lado, tendríamos la idea de una interpretación basada en justamente los conocimientos, como dice en esta cita, y como dice a lo largo del libro en realidad, ¿no? Me parece que a lo largo del libro también se pone el pie en muchas ocasiones, y no es algo de Bleichmar y Lieberman, sino que creo que es algo de muchos psicoanalistas, en donde mencionan que no pueden saber lo que el paciente está pensando o lo que significa dicha cosa, pero siempre hacen ese tipo de aseveraciones, ¿no? Como la idea de, si tú estudias mucho, vas a saber qué significa que el paciente haya metido la llave de su casa a tu consultorio, ¿no? Esto lo tomo de un ejemplo de las lecturas lacanianas que estamos tomando en la actividad actual de campo psicoanalítico, que hace Lacan justamente, si no mal recuerdo, en el texto de Ginebra, ¿no? En la conferencia del síntoma. Entonces, bueno, me parece que muchos psicoanalistas tienen esa idea, ¿no? En donde la interpretación tiene que ver con ciertos conocimientos de los analistas sobre material justamente psicoanalítico, ¿no? Es decir, que si el psicoanálisis dice que si dicha relación o una forma de relación significa X cosa, entonces cada que un paciente nos diga eso, uno puede interpretar eso mismo. Y creo que eso incluso estaría en contra de lo que los mismos psicoanalistas postulan, ¿no? Bueno, eso por un lado, o sea, es algo a señalar, vaya, ¿no? Y siguiendo un poquito con eso, la parte en donde menciona, ¿no? Que el hecho de acumular conocimiento nos dejaría leer entre líneas lo que el paciente imagina.
o lo que está sucediendo dentro de ellos. Es decir, que es como si hubiera un montón dentro del psicoanálisis de manuales de cómo leer conductas, y el que haya leído más, entonces va a saber leer entre líneas, que en realidad no sería entre líneas, ¿no? Sería a través del texto analítico que uno estaría leyendo, y eso, pues al menos no es una forma con la que yo estaría de acuerdo. Lo cual no quiere decir mucho, pero quiere decir cómo trabaja otra parte del psicoanálisis, tal vez. Por otro lado, están las interpretaciones en el aquí y en el ahora. Entonces, dice Bleichmar y Lieberman que en la actualidad, digo actualidad como he repetido a lo largo del video, hace 10 años que salió este libro, los analistas interpretan en el aquí y en el ahora lo que sucede hoy. Y dicen estos autores, solo esas interpretaciones formuladas en el aquí y ahora de la relación analítica pueden ayudar al paciente a tener comprensión actual y vivencial de su estado mental, aunque lleve tiempo y paciencia construirlas o descubrirlas. De esta manera logramos el objetivo del análisis, ayudar al paciente a develar y elaborar verdades de su inconsciente. Pensamos que la interpretación del analista y el insight del paciente siguen siendo los instrumentos esenciales de esta tarea. Entonces, en ese sentido, creo que lo que nos van compartiendo estos autores es que la interpretación del aquí y ahora tiene que ver justamente con la idea de la transferencia y la contratransferencia, cómo ésta se ubica y cuál es la importancia dentro del consultorio que se le da a estas dos concepciones, ¿no? Transferencia y contratransferencia, en donde entonces será a través de la interpretación de esta que se podrán hacer las interpretaciones, ¿no? Para que el paciente pueda ver su, como dice en el libro, estado mental actual, ¿no? Ahora bien, hay algo que me llamó mucho la atención y no sé si ustedes notaron también. Dice, el objetivo del análisis, ayudar al paciente a develar y elaborar las verdades de su inconsciente. Entonces, no sé si ese es el objetivo general del análisis, incluso no sé si solo lo plantea de esta forma para poder hablar de la interpretación y de los efectos que puede tener la interpretación, pero no creo que sea solo eso el objetivo de un análisis, ¿no? Ahí está interesante para poder comenzar a debatir cuál es la idea del fin de análisis, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen los analistas o que tenemos varios analistas sobre cuál es la finalidad de un análisis? En fin, entonces, como les iba mencionando, esto nos lleva a la idea de la transferencia, que es otro de los puntos que vamos a tocar hoy. Entonces, en relación a la interpretación, las cosas que mencionan esos autores que han cambiado o se han modificado justamente son la incorporación de lo que ellos llaman interpretaciones complejas, evitar las interpretaciones genéticas e interpretar, mejor dicho, aquí y ahora, ¿no? Bueno, por otro lado, esto, como les mencionaba, nos lleva a la idea de la transferencia. Y aquí viene algo importante porque menciona que las condiciones técnicas, como generales, sería considerar la transferencia como la externalización simultánea del pasado y de la realidad psíquica actual. Se establece una estructura de relación de objeto y vínculos emocionales que se producen tanto al interior de la situación analítica como fuera, en las relaciones interpersonales, en el pasado y en el presente. Hay algo importante que decir alrededor de al menos los Bleichmar en general, y que es obviamente la inclinación kleiniana que tienen, ¿no? Tienen una formación kleiniana y que también hacen o llevan a cabo en sus instituciones. En México al menos está el Centro de Ley, que justamente es de los Bleichmar, y ahí hay una formación totalmente kleiniana, ¿no? En fin, regresando a la idea de la transferencia, entonces, vamos a ir viendo cómo la transferencia entonces es tomada al estilo clásico, ¿no? Pero añadiendo algunas cositas. Una de ellas es que no solo es la rememoración de cuestiones pasadas, sino también del ahora, ¿no? De lo que está sucediendo en este momento en la relación analítica. Y para ello, entonces, harán una pequeña modificación y dirán que la transferencia se puede pensar desde 3 niveles distintos, o mejor dicho, como ellos lo mencionan, 3 niveles distintos: el freudiano, el diádico y el latente. Veamos un poquito sobre ellos.
y nos dice que muchos analistas contemporáneos piensan que la transferencia freudiana constituye tan solo un nivel, el triádico, del espectro más amplio que integra la transferencia como fenómeno total. En este nivel, en el triádico, ¿no?, que tiene que ver justamente con la triada, con la cuestión edípica, la transferencia será localizada justamente en esos conflictos infantiles, ¿no?, en el pasado totalmente, en el periodo sexual infantil mencionan aquí. El segundo nivel entonces vendrá a ser la comprensión de la transferencia de manera diádica. Ajá. Esta idea implica, dicen acá, la repetición de conflicto del psiquismo temprano, principalmente en cuanto al vínculo con la madre y en el que suponemos un funcionamiento primitivo de la mente, con relaciones de objeto, ansiedades y defensas primitivas, o bien estados de diferenciación e indiferenciación, de simbiosis o individuación, o apego adecuado o inadecuado según la teoría del desarrollo que se elija. Ajá. Es decir, aquí no se trata exactamente de la historia sexual infantil, sino más bien de esas defensas primitivas o de esos conflictos psíquicos tempranos, como mencionan aquí, ¿no? Es decir, que no necesariamente tiene que pasar algo, sino más bien es ese desarrollo mental, vamos a ponerlo así, que se tiene y que tiene que ver justamente con cómo se relaciona con el ambiente, ¿no? Justamente algo más kleiniano. Entonces, la segunda dimensión o el segundo nivel de entendimiento de la transferencia sería este. Y por último, la transferencia latente. Se infiere principalmente a través de la manifestación preverbal y paraverbal del paciente. También incluye las características del vínculo emocional que comparten paciente y analista, así como todo lo que el terapeuta capta, a veces intuitivamente, a través de su propio estado mental y afectivo. Esta última tiene que ver mucho justamente con la idea de la identificación proyectiva. Esto tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. Y a mí aquí me gustaría hacer como juntar las tres ideas justamente de que se dan en los tres niveles, que por un lado es como el nivel de entendimiento freudiano de la transferencia, es decir, todas aquellas ese desarrollo infantil sexual, ¿no? Por otro lado, como estos pensamientos primitivos o desarrollo de la mente primitiva en el niño y en las etapas del desarrollo, y por otro lado, la relación actual con el analista, ¿no? ¿Qué se está haciendo a nivel transferencial y contratransferencial? En ese momento, en ese aquí y ahora que estos analistas contemporáneos, como que a mi parecer toman mucho en cuenta, ¿no? Y hablando justamente de este último punto, que es la idea de la contratransferencia, menciona muy bien que ni Freud ni Klein aceptaron el cambio de que la contratransferencia pudiera ser un instrumento de comprensión de los conflictos del paciente, ¿no? Ya que en ese entonces justamente se agregó la idea de identificación proyectiva. Y entonces a través de la identificación proyectiva uno podía sentir lo que el paciente estaba transmitiendo, ¿no? Como digo, y como dice el libro también, ni Klein ni Freud aceptaron este cambio. Sostuvieron siempre que la contratransferencia es un problema del analista y que interfiere en la comprensión del inconsciente del paciente. Sin embargo, la propuesta del grupo kleiniano fue aceptada paulatinamente por la mayoría de los grupos psicoanalíticos y en la actualidad es considerada como el elemento esencial que forma parte del vínculo transferencia-contratransferencia desarrollado en la sesión. Y aquí sí me permito hacer una crítica de nuevo a esta idea, ¿no?, en que la contratransferencia te podría hacer o podría ayudar a pensar qué está viviendo el paciente. ¿Por qué? Y esto lo escuché mucho cuando estudiaba, ¿no? La idea de si el paciente está, si te quedas dormido en una sesión, por ejemplo, es que el paciente la hizo tan aburrida que te quedaste dormido, ¿no? Entonces la contratransferencia dice algo y de cómo te sientes con ese paciente, entonces es cómo el paciente quiere que te sientas tú y cómo está esa transferencia. Entonces la verdad me parece bastante evasivo
por parte de los analistas en esta situación, ya que la contratransferencia, al menos yo estaría de acuerdo con Freud, con Klein e incluso con Lacan, en la idea en donde la contratransferencia es un obstáculo del analista, ¿no? Es esos momentos de rancia, como decía Lacan en el texto de Escritos 1, ¿no? Justamente intervención sobre la transferencia, en donde menciona que son los momentos de rancia del analista y que permite de alguna manera también ver cómo el analista debe mandar a la dialéctica de nueva cuenta la transferencia, ¿no? O la dinámica analítica. Entonces, bueno, al menos desde mi punto de vista es una forma como de deshacerse de la responsabilidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que, tomando el ejemplo que di, si el analista se duerme, no quiera decir algo del caso, no del paciente ni de su transferencia, sino del caso. ¿Qué está pasando con el analista, no? ¿Qué pasa si el analista se queda callado por una inhibición propia, no? Y no necesariamente es porque el paciente la hizo funcionar o sea, como a propósito en el analista, ¿no? O de manera inconsciente en el analista. Pero sí, la contratransferencia debe jugar parte de todo el desarrollo analítico. De hecho, una de las posturas al menos que yo tengo y que creo que va en relación a lo que postula Lacan también, es que transferencia y contratransferencia en realidad sería equivocado separarlos, ¿no? Hacer una diferenciación cuando estamos hablando de una relación analítica, de una dialéctica, ¿no? Entonces, contratransferencia y transferencia en realidad terminan siendo la misma cosa, que es justamente aquello que detiene la dialéctica analítica, ¿no? Pero bueno, eso desde otro marco teórico. Solo es una pequeña crítica que quería hacer a esta cuestión. En fin. Bueno, sobre transferencia entonces se entiende la contratransferencia de este lado como que podría ayudar, ¿no? Muchos analistas actuales pensarían de esta forma. Además de los 3 niveles de entendimiento de la transferencia, sería uno de los otros cambios de la técnica psicoanalítica, al menos que propone Lieberman y Bleichmar, ¿no? Por un tercer punto, que es el de la asociación libre y la atención parejamente flotante, nos dice acá que en realidad la idea de atención flotante como un estado mental en el que escuchamos el material del paciente sin seleccionar un tema, ni dirigir la atención hacia algunos conflictos, por importantes que parezcan, siguen siendo un instrumento destacado en la manera de escuchar del analista, ¿no? Otra limitación importante para esta condición del analista es que la teoría desde la cual escucha, entiende los conflictos del paciente, define el qué y el cómo comprende el material. Eso me parece vital, ¿no? Eso es una palomita desde mi punto de vista. Al menos ellos dicen la limitación, que por un lado es cierto que es limitante, pero por otro lado también nos da la posibilidad de justamente delimitar nuestro campo, ¿no? Es decir, al menos lo que iba entendiendo sobre estos cambios de la técnica psicoanalítica es como si tuviéramos que integrar todos los psicoanálisis sin importar incluso que las ideas fuesen contrarias, ¿no? Que fuesen, que no fueran complementarias sino contradictorias. Y me parece un error grande porque entonces es un se vale todo, ¿no? Mientras tenga el nombre de psicoanálisis, al menos como yo lo voy entendiendo, ¿no? Hay algo aquí que, una vez más, para mí al menos, ustedes me compartirán si están de acuerdo o no, es una contradicción, ¿no? En donde dice, los modelos evolutivos de Freud representan un aspecto lineal y darwiniano de sus teorías, ¿no? Klein cambió este enfoque por modelo estructural donde las combinaciones de fantasías orales, anales, fálicas se mezclan, superponen o enfrentan unas como defensa contra otras. La manera de comprender la evolución normal y patológica ha cambiado por modelos estructurales, lo cual no sé si es cierto de nuevo, ¿no? Si bien es cierto que ya no va de una u otra, sino pueden combinarse, aún se piensa que lo que pasa en la infancia, o sea, tiene que pasar algo en la infancia para que después devenga otra cosa. Sigue siendo una cuestión evolutiva y no dialéctica, que en mi caso personal me parece más enriquecedor esta cuestión dialéctica que propone Lacan, por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, también tengan en cuenta que la opinión personal siempre está vacía en el sentido de que lo que yo opine no es diferente, no es más valioso o menos valioso de lo que ustedes opinen. Entonces no dice mucho, ¿no? Esto me gustó, que dice, siempre reiteramos que aún con buenas teorías se pueden hacer malos tratamientos, totalmente de acuerdo, pero que con marcos teóricos diferentes se logra ayudar al progreso del paciente. Y ahí es donde no estoy de acuerdo. Si bien es cierto que puede haber una muy buena teoría, una teoría consistente, pueden haber muy malos tratamientos. Puede haber analistas increíbles que piensen la teoría de manera magnífica, pero que sean analistas terribles, ¿no? Si me lo preguntan a mí y aquí entre nosotros, Lacan no sé si era un gran analista, ¿no? Era un gran teórico, pero hay cosas que se dicen alrededor de él que, bueno, quién sabe qué tan buen analista era, ¿no? Pero en fin, tampoco puedo opinar mucho al respecto. Sin embargo, creo que lo de las diferentes teorías que pueden ayudar a comprender, no lo sé, no sé si esto sea cierto. En realidad yo creo que, como les decía hace un momento, si son contradictorias las teorías, pues no sé si en realidad más bien estaríamos haciendo un retroceso a la idea de consolidar el psicoanálisis de alguna manera. Y bueno, ya por último, la idea del sueño, en donde menciona lo siguiente: muchos elementos han cambiado desde que Freud estableció su método analítico. Él pensaba que el relato del sueño era importante encontrar un significado principal, al que llamó pensamiento del sueño. En la técnica psicoanalítica actual creemos que un mismo sueño puede encerrar muchos significados, todos importantes. Continúa la necesidad de descubrir e interpretar los contenidos inconscientes, pero ya no es una única verdad, un solo deseo sexual infantil, ni siquiera el más claro o el más importante. En eso estoy de acuerdo, sin embargo, no sé si estoy de acuerdo en el sentido que al menos yo leo que lo dicen. Y el sentido en que lo dicen, justamente, creo que es que podría significar cualquier cosa. Y de hecho hay una parte del libro que lo dice, ¿no? Y yo ahí puse un signo de interrogación, déjenlo encuentro súper rápido. Aquí, ¿no? Como ni los juegos hermenéuticos de interpretación sin verificación, ni el eclecticismo radical, todo es cierto, resultan obligados a un análisis crítico y un aprendizaje por ensayo y error. Bueno, ahí critican la idea de que cualquier cosa podía ser cierta, pero mucho de lo que va diciendo aquí es como arroja un montón de cosas y a ver qué funciona, ¿no? O sea, mientras más marcos teóricos abarques, más podrás ayudar a tu paciente, lo cual no sé si necesariamente tenga que ser así, o sino más bien poder aguantar, ¿no? Poder soportar la idea de que no a todos los pacientes podemos ayudarlos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que mientras uno conozca más, puedes saber más sobre la teoría, no quiere decir que el saber más sobre la teoría ayudará más al paciente. Al contrario, creo que incluso pueden hacer muchas cosas eclécticas que terminen perjudicando las cosas porque son contradictorias, ¿no? Entonces, bueno, la misión de hoy era traer estos cambios en la técnica psicoanalítica. No sé qué les parezcan, si ustedes ya los conocían, si están de acuerdo con algunos de estos cambios o no. O bien, pues, les gustaría debatir esta parte y como preguntarse o cuestionarse qué tanto de lo nuevo está echando para atrás el psicoanálisis que conocíamos. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Les recuerdo que pueden inscribirse a las actividades de Campo Psicoanalítico, tanto al curso de la palabra al significante como a el taller de la interpretación que estaremos dando en noviembre. Así que no se queden fuera. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.